¿Qué tal amigos? Buenas tardes aquí en el Club de la Colina, en una seguidilla de entrevistas. En este caso vamos a platicar con Jaime Molins, que es uno de los precursores de lo que es el coaching en el deporte. Se los presento. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto volver a verte, Jorge, con siempre el aprecio que te he tenido y encantado de volver a estar aquí. Jaime, aquí tengo enfrente tu libro y es algo que tú has insistido mucho en utilizar esta palabra, que es entrenamiento, que es algo que tú has manejado no de ayer ni de antier, sino tienes muchos años que yo creo que esa idea la traes muy adentro. A ver, cuéntame por qué entrenamiento, no, por qué no coaching, o por qué no coaching mental, por qué no entrenamiento mental, o sea, por qué entrenamiento? Muy buena pregunta. De hecho, para los radioescuchas o tu audiencia, tu auditorio, hay que aclararles que sí lo dijiste bien, porque de repente van a decir, oye, se equivocó, es entrenamiento. No, no. El libro, la propuesta, inicia con una I de entrenamiento. Y es más fácil de lo que parece para entenderlo. Básicamente es todo aprendizaje surge desde el interior. La propuesta de entrenamiento es un método sistematizado para ayudar al deportista a que sea el verdadero protagonista de su autoaprendizaje, y para eso no basta con tener un entrenador, sino que el entrenador tenga una serie de técnicas para que no solo le entregue información, sino que le ayude al deportista, al tenista en este caso, a que se autoinspire, ¿no? Que él pueda entenderse y autogestionarse y empezar a generar ideas propias desde donde su propia inspiración va a ser quien le haga dominar el juego interior, que probablemente este concepto del juego interior para tu audiencia también va a ser conocido. Hace 50 años que se publicó un libro bajo ese título, que es El juego interior del tenis, de Tim Galway, que no he conocido entrenadores del tenis que no lo conozcan, ¿verdad? Y Tim Galway fue uno de esos precursores que empezó a utilizar el término coaching como una manera diferente de acompañar a que los niveles de conciencia, responsabilidad, compromiso, confianza se elevaran desde el interior. Mi libro, que se llama Entrenamiento, es justamente una continuación de lo que nos propuso Tim Galway junto con otros autores, que para él y para mí y para nosotros, que digamos tenemos esta corriente de pensamiento, está orientada por una filosofía de acompañamiento que es o hace énfasis en no dirigir, ¿sabes? O sea, no transferir información para que el deportista confíe más en él mismo, que no dependa tanto de lo que le diga el profe y el entrenador, sino que justamente a partir de tener esta introspección pueda generar más independencia y hacerse pues más protagonista de su propio juego, ¿no? Tanto interior como exterior. Y fíjate que es muy interesante porque, como tú sabes, yo se lo te platicaba con uno de mis alumnos, le digo que desgraciadamente te metiste en el deporte más difícil que existe en todo el planeta. Y hay por ahí hay algo que siempre, vale, no, pues el golf no existe. Sí, el golf, aunque es un deporte, pero es un deporte, ese sí es un deporte elitista, 100% elitista. El tenis no se ha convertido en un deporte que hay tanto dinero, pero una de las palabras que yo entiendo y empezando a filosofar un poco es in, dentro de. Y como es un deporte individual, cuando tú hablas de in, o sea, es dentro de ti, ¿sí? Y tú desarrollas, ¿no? Entonces, yo creo que pues hay entrenamiento de tiros, hay entrenamientos de sacas y hay entrenamientos de estrategia y hay un montón de entrenamientos.
pero el tema de el mental, que es el más complicado que existe en cualquier deporte y en el tenis más, porque el que juega a ver qué sale, no sale nada. Y el que juega con estrategia, el que juega con que utiliza, y ayer precisamente para que veas cómo se ha vuelto el deporte muy científico y el tenis más, ¿sí? Si te das cuenta, hoy en día te dan 25 segundos entre punto y punto. Y eso no es nuevo. Ese es un estudio que hizo la ATP y la ITF, donde el promedio de jugador infantil, juvenil, amateur, el número uno del mundo, ATP, ITF, lo que sea, el promedio son 25 segundos entre punto y punto. Y durante los puntos es entre 6 y 10 segundos máximo, promedio. Porque de repente dice, pues sacó y tiró un as, sí, pero en el otro duró 20 segundos el punto, entonces es promedio. Entonces ahí es donde a mí me gustaría que tú, que estás muy interiorizado en el deporte, ¿cómo ves esta situación de los famosos 25 segundos que los tiene que utilizar cualquiera? Hoy en día terminas de sacar, vas por la pelota y vas a sacar y te ponen el reloj. Y si te tardas más de 25 segundos, warning. Y si te tardas 2 veces, entonces te quitan un punto. Y si te tardas 3 veces, te van quitando puntos, hasta que te quitan juegos y te quitan set y te pueden expulsar. Esto es científico. En tu libro, me imagino que en todas tus correlías, en muchos deportes, ¿qué opinas de estos 25 segundos que es entre punto y punto? Yo quiero pensar que en términos generales, esto se entiende como una circunstancia más que donde se trata de que al deportista y al juego y a la disciplina como tal, pues se le dé su justo valor y se mejore en su dinámica. Lo vemos en el básquet, en el fútbol y en otros deportes donde el cronómetro está siendo también considerado de muchas maneras para agilizar, por una parte, el deporte y también para cuidarnos físicamente a los atletas que cada vez estamos, bueno, no voy a hablar por mí, voy a hablar por los verdaderos atletas que están siendo participantes, protagonistas de todas las justas deportivas y que hoy en día, como leía hace unos días, ya son atletas practicando alguna disciplina deportiva. ¿No? Lo leía así como, es que ya no son futbolistas, son atletas jugando fútbol, son atletas jugando tenis, porque los beneficios y los métodos y los mecanismos que se utilizan para potenciar la cuestión físico-atlética de los deportistas es increíblemente superior a muchos años atrás. Ahora, estas adecuaciones en temas de tiempos también son un reto, un desafío para el deportista, para el atleta, el protagonista, para saber cómo gestionar, para bien sobre todo, estas limitantes, ¿cierto? Ya no puedes tú jugar tanto como quisieras y holgarte ahí en el tiempo que bajo tu criterio es el que necesitas. Hay una circunstancia, hay una eventualidad nueva que te está forzando a que cambies tu estrategia. Y eso creo que es muy positivo si el deportista entiende que eso le suma un reto más a su propia preparación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa desde donde nosotros lo abordamos? Que esa interpretación que el deportista le da al tiempo también lo invita a que sepa cómo administrarse internamente, sepa cómo manejar sus respiraciones, sepa cómo manejar su impulso emocional, se sepa conocer más cuánto debe de durarle una alegría o una frustración entre cada punto y punto. También escuchaba otros entrenadores que dicen, claro que el deportista se puede sentir mal después de un error, pero tiene que salir de él inmediatamente porque eso ya pasó y a lo que sigue. ¿Sabes a quién yo he escuchado que habla mucho de esto? A Novak Djokovic, que él en las entrevistas que le han hecho fuera de la cancha dice que ha tenido que recurrir a muchas disciplinas complementarias, no solo del ámbito del deporte, sino
del arte, de la musicoterapia, de la meditación, de un montón de otras alternativas, donde él ha descubierto nuevas maneras de conocerse mejor y rendir mejor en el campo. Entonces, es muy lindo que toques este tema de cómo ahora las reglas en relación al tiempo están cambiando, porque todo está cambiando, y somos nosotros los que, si acompañamos a un deportista, tenemos que ayudarle a que sea capaz de gestionarse mejor. Y todo esto es a su manera, desde el interior y a su propio ritmo, pero considerando que tiene que cumplir con estas normativas, ¿no? Sí, y yo por eso le decía ayer a mi jugador que para su desgracia se ha metido al deporte más difícil de todos. Y te voy a decir por qué. Él acaba de pasar la Serie Mundial, ¿sí? Bueno, ya les cortaron un poco el tiempo. Pero sin embargo, el pitcher, el catcher, está en comunicación ya con el dugout a base de un chícharo y a base de un acordeón, ¿sí? Bueno, tú sacas un acordeón en el tenis y te marcan un warning. ¿Sí? O sea, para que veas todo lo difícil y lo complicado, aparte de lo que tú dijiste, que es muy importante, que cualquier deporte es para atletas que practican un deporte. ¿Sí? O sea, tú ves a los tenistas y ahorita vas a pasar y vas a ver a los tenistas y son unos tipos que miden de 1,80 a 1,90 para arriba, sí. que aparte de eso tienen que ser delgados, que son muy rápidos, que son muy fuertes, sí. E imagínate si enfrente se le pone otro con las mismas características. ¿Qué sugieres tú hacer con todas estas problemáticas que te está dando el tenis? Porque obviamente pues, tú das conferencias en muchos temas y sé que especialmente te encanta el deporte, que no es lo único que tú haces, pero a ver, ¿qué sugieres, por ejemplo, para un tenista que lo traen, aparte de que tiene enfrente un mono que juega igual o mejor que él, aparte de que le están diciendo warning, tiempo, sácale, cámbiate de lado, eh, no te seques porque si te pasas de los 25 segundos, o sea, ¿qué hacer para que un joven de 12, 13, 14 años no se frustre con tantas reglamentaciones? Está buenísimo esto que dices y coincido contigo que el tenis, esa es la parte que lo hace, como bien tú dices, muy, muy difícil porque en el tenis no puedes tú dejar ser entrenado durante el juego. De hecho, hay penalizaciones hasta por cualquier tipo de mueca, gesto que te haga alguien de afuera y si lo de alguna manera ven que lo estás dirigiendo, te sancionan. Y ahora súmale todo el tema de la hidratación, el tema del juez de silla, que tienes que también tener cierta relación con eso, que si no estás de acuerdo con su decisión, o sea, que bueno, no es nuevo, pero sumándole, ¿no? Mira, Jorge, todo se reduce y no porque se reduzca quiere decir que esté más fácil, pero todo se reduce, como les decía hace ratito, a esta idea del juego interior, ¿verdad? Todo lo que pasa afuera es parte de las circunstancias externas y que obviamente están ahí porque la realidad es así. Siempre va a haber algo que vencer, ya sea el oponente o el clima o a lo mejor corporalmente estoy más rígido que ayer. O a ti mismo. Ese es el tema. El juego interior tiene que ver con de qué forma yo sé administrar y elegir qué tipo de pensamiento voy a requerir para ese preciso momento. Voy a hacer una especie de paréntesis o más bien voy a subrayar un tema que en el libro trato de explicar con una frase que es, hay que aprender a pensar para aprender a no pensar. Ok, ¿qué es esto? Que cuando no sabemos pensar, nos dejamos llevar y dominar por las emociones. Y entonces la emoción se encarga de dirigirme y veo que hay jugadores que rompen raquetas, que se andan rasgando vestiduras, que se frustran y gritan. Eso es cuando la emoción es más fuerte que la razón. ¿Okay? Ese es el juego interior. Entender que la razón, el aprender a pensar,
tiene que ser tan adecuado y tan bien entrenado que tiene que dominar la emoción. Ahora, el pensamiento justamente es lo que provoca que la emoción se suscite. Entonces esto puede resultar paradójico, puede sonar contraintuitivo o raro, que yo te diga, aprende a pensar para que aprendas a no pensar, pero ahora lo explico. En la propuesta del juego interior, Tim Galway nos decía que el jugador 1 es el jugador al que nosotros consideramos que es la mente parlante y que esa mente parlante que usa tu voz con tu lenguaje, con todas tus expresiones, etcétera, son ese idioma que tú tienes dentro de ti y que te apoya y te dice, vamos, tú puedes, o te dice, ya valiste, el otro es mejor que tú y vas para abajo, ¿no? O sea, esas dos vertientes. Entonces Tim Galway dice, el jugador 2 es el jugador que disfruta, que no juzga, sino que se adapta. Es el que va viendo la forma como mejorar corporalmente, dejándose llevar por una fluidez que entre más orgánica sea, es más eficiente. Lo que interfiere a esa fluidez es que tú le hagas caso demasiado al pensamiento. Entonces aquí la cosa se pone muy extraña porque lo que dice Galway es, no vamos a poder dejar de pensar. Lo interesante es que tú a ese pensador, a ese jugador 1, lo distraiga, le marques algún punto en particular en qué ocuparse. Esto no es nuevo ni absoluto de Tim Galway. Hay muchos psicólogos deportivos que nos dicen, pon atención a las costuras de la raqueta, perdón, a las Jim Lord. Ajá, exacto. A la toalla cuando te seques la cara, a la pelota, a la red, a secarte el sudor con tu muñequera. Es decir, tú tienes que anclarte a ciertos estímulos para que eso te ayude a volver a estar presente. Y también sirve mucho la respiración, la inhalación y todo esto. Lo que no dicen muchos psicólogos, y creo que es la gran aportación de Galway y que traemos con entrenamiento, es que el verdadero aprendizaje este cambio de rendimiento no va a venir de analizar, no va a venir de pensar, no va a venir de enfocarte en la toalla, en la pelota o en la raqueta. Va a venir conforme tú vayas confiando en que hay una parte de ti que es la conciencia subsidiaria, le decimos en el libro, o lo que yo llamo el ingenio también, que surge cuando no le das importancia a mentalizarte en eso. O sea, yo no puedo aprender a jugar mejor si estoy tratando de analizar cómo jugar mejor. Yo tengo que distraer a ese analítico, a esa voz parlante, llevarlo a otro punto, porque no es ese el que aprende es el cuerpo, el jugador 2 que va mejorando su tiro sin que sepamos cómo lo hace. Para sintetizar entonces, iba a ser yo breve, imagínate. No, dale, tenemos todo el día, no preocupa, porque es importante Sí. hablar de una gente que sabe y que conoce y aparte es estudioso de esto, Sí. ¿sí? Y hay muchos conceptos que ahorita yo voy a tocar porque son cierto, muy cierto de lo que te estás comentando. Adelante. Ahorita me aportas. Entonces, cuando vienen como le llama Galway, las interferencias, son todo lo que se mete a través del pensamiento. Pensamientos positivos o negativos, esas son interferencias. Y entonces dice Galway en su fórmula más famosa, el potencial que es infinito, o sea, que está ahí a tu servicio para que mejores y mejores y mejores, está siendo inhibido por las interferencias. Entre menos interferencias tenga ese jugador 2, es decir, entre menos el jugador 1 esté jodiendo al jugador 2, el jugador 2 va a salir a escena. La fórmula es el rendimiento o el desempeño es igual al potencial menos las interferencias, donde las interferencias son el pensamiento. Entonces,
Si yo como entrenador tengo en consideración al entrenamiento o a este juego interior, yo puedo acompañar a mi deportista, a mi atleta, diciéndole, a ver, ¿en qué tendrías tú que enfocar tu pensamiento, ¿ok? Para que distraigas a esa voz interior, que le des un karaoke, que le des ahí como que su guitarra, su micro, para que hable y se encargue de platicar con la pelota, con la raqueta, con la toalla, no importa. Tú dale una tarea como al perro cuando le lanzas la pelota, ve por ella y ahí va, ¿no? Así tenemos que hacer con nuestra mente parlante, para que cuando la mente parlante se ocupe, la mente creativa, la que resuelve y aprende, salga a escena y que entonces tú, después de estar distrayendo al distractor, vas a decir, ah, caray, mejoré mi passing shot o mi revés, no sé cómo, porque no analicé cómo, dejé de analizar cómo, me puse a pensar en otra cosa y mi cuerpo solito se hizo cargo de mejorar. Esa es la clave que, por eso te decía que es raro que te diga, aprende a pensar, para que después aprendas a dejar de pensar, donde está la clave verdadera del aprendizaje real, ¿no? Sí, y esto es muy real porque en el tenis sucede. O sea, sucede porque el jugador que no juega el momento, ya perdió. Y te voy a decir por qué. Tú como jugador, digamos, cualquier campeón, cuando llega al final del set, ese jugador ya sabe cómo juega el otro, Sí. dónde le hago daño, dónde le tiro y que me la regrese y que me hace daño. O sea, entonces, de entre puntos, tienes que decir, no se lo voy a tirar ahí, ¿sí? Y entonces, cuando llega el punto, cuando te metes a jugar, si se la tiras ahí, sabes perfectamente que ya perdiste. Pero si haces caso a, como dices tú, al no pensar, al actuar, entonces, pues sabes qué, ya estoy actuando y consciente o inconscientemente, no sé, tú eres el experto y ahorita me gustaría que me dieras una explicación. No lo hago, entonces le gane el punto. No lo hago y entonces le gane el juego. No lo hago, pero sin embargo, híjole, es 30-40. Ok, me va a sacar acá, pero ya no sé qué hacer. Entonces, si me saca acá, ya sé qué tengo que hacer, o lo hago, porque ya lo hice hace 20 puntos y viene punto importante y lo voy a hacer. A ver, cuéntame, porque es complicado, ¿no? Sí, Sí. pero el tenis es muy complicado. Con estos ejemplos que me das, creo que puedo ser más preciso. Tú analizas al otro jugador, perfecto, ese es el jugador uno mío, es el que analiza, ¿verdad? Entonces yo ya lo leí, ya lo escaneé, creo que era Andre Agassi quien dijo cuando saca la lengua Boris Becker, ¿verdad? Yo ya sé qué va a hacer en su próxima jugada y cuando está nervioso y por eso le gané y que después le dijo, pero no en los torneos, sino hasta que se retiraron, le dijo Andre Agassi, ¿no? A Boris Becker. Lo que pasó, por ejemplo, con Andre Agassi, él, utilizando su intelecto, su inteligencia, se daba cuenta de cuál iba a ser su estrategia, ¿vale? Ahora, ese jugador no se enfocó en esa estrategia, se enfocó en comprobar que eso era real, pero no le dijo a su muñeca, a su brazo, a su cuerpo, mira, te vas a mover de cierta manera. No, eso no se puede. Lo que hizo Agassi fue, ¿dónde voy a poner mi atención? Que ya considero que ahí puede ser la clave. Ese jugador uno de Agassi, que es la mente parlante, ya sabe dónde ocuparse, lo distrae a ese jugador uno y el jugador 2 responde a ese tiro que ya sabe a dónde viene. Me explico, no es un tema de darle instrucciones al brazo, es darle instrucciones a la conciencia para que se ocupe de eso y el cuerpo va a resolver cada vez mejor. Va por ahí. Sí, sí, completamente razonable porque de lo que te estoy diciendo es que el problema tan grave de los jugadores es que el jugador no puede estar pensando durante los puntos. El jugador debe de estar pensando entre los puntos. O sea, ¿sabes qué?
lo que dices tú, a este tipo cada que le saco aquí me la regresa acá. A este tipo cada que le saco aquí me la revienta. Voy a evitar sacarle acá, voy a buscar otra estrategia. Y uno de los problemas que tiene el tenista, y sobre todo el mexicano, es que no piensa entre los puntos y solamente actúa, pero las rutinas y rituales son muy negativas. ¿Qué hacer? Porque me imagino que aquí en el libro de entrenamiento hay muchas cosas de estas porque pues eres alguien que a eso te dedica. Una propuesta. La pregunta específica es, ¿cómo lidiar con el pensamiento entre punto y punto, Jorge? Sí. Para que cuando yo entre a jugar los puntos, que es la verdad, o sea, ya tenga inconscientemente o conscientemente, porque lo inconsciente se vuelve consciente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y no decir, híjole, ¿qué hago? No, ¿qué hago? Hazlo. Como dice el anuncio aquel. Como dice exactamente. Bien, hay muchas maneras de responderte esto y seguramente si nos volvemos a encontrar te lo voy a explicar de otra forma. La que se me ocurre es esta. Nosotros, seamos deportistas o no, pero hablando específicamente del tenista, entre punto y punto, recuerden, vamos a estar dominados o vamos a estar pensando en automático porque así funciona nuestra conciencia, nuestra relación pensamiento-pensador, ¿vale? Entonces, siempre va a haber pensamiento. Algunas de las técnicas que se recomiendan en cuestiones de mantener la presencia es anclarse a un ritual de respiración, ¿ok? La idea o lo ideal es que cada quien encuentre la manera de combinar cómo voy a respirar para mantenerme aquí y además cuál es el tipo de pensamiento que voy a elegir para que me acompañe entre punto y punto. Una de las facultades más hermosas que tenemos es la voluntad de elegir. Y cuando elegimos, yo incluyo elegir qué pensar. En ese elegir qué pensar, tenemos un montón de alternativas para ir probando, porque ojo, esto es una mejora constante, prueba, error, ajuste, sí. Sí, porque en ese tema, o sea, no puedes decir un jugador que viene a jugar un torneo internacional que no sabe sacar, que no sabe pegarle de derecha, que no sabe pegarle de revés, pero el tema es cómo utilizarlo. Y cómo vencer lo que tú estabas hablando, para hablar un poco en términos que utilizan mucho en el coacheo de tenis, cómo manejar las emociones, es más o menos por ahí va, ¿no? Exactamente. Y como el jugador dentro del campo, entre punto y punto, solamente se tiene a él mismo, tiene que saber cómo gestionar todo lo que está afuera, usarlo a su favor con la interpretación de lo que pasa dentro de su emoción y lo que pasa allá afuera, y entonces elegir, combinar cómo voy a respirar para darle chance a qué tipo de pensamiento elegir. Esa es la gran ventaja. Y tener dos cosas en mente. Una, que el jugador 2 no tiene límite a la hora de la mejora, o sea, en el proceso de mejora. Eso es muy, muy importante porque muchas veces creemos que fallar es como un paso atrás. No, si fallaste, el jugador 2 lo que ya sabes cómo no se hace. Entonces, fallé. Ok, la falla es positiva. ¿Qué necesito pensar junto con mantener respiraciones e inhalaciones? Ahora, ¿en qué me voy a enfocar para darle otra oportunidad a que el jugador 2, a que yo siga confiando en el jugador 2? Tú hablaste de inconsciente y consciente. Más allá de esos términos que son los que se utilizan, digamos, en el ámbito general, nosotros en entrenamiento hablamos de que hay una conciencia focalizada, ¿ok? Que eso es a lo que me refiero yo con elegir un pensamiento, o elegir un evento, o una cosa, o un comportamiento. Y si hablamos tenísticamente un tiro, un globo, un passing shot, o más altura, menos altura, o sea, es que sí. es estrategia. Claro, y entre punto y punto estás sentadito en la banca y ahí puedes elegir,
ver la silla, el público, las nubes, lo que sea, ¿ok? Eso es la conciencia focalizada. Cuando la conciencia focalizada la focalizas en algo que te dé cierto nivel de paz o tranquilidad o algo bueno, confortable, la conciencia subsidiaria, le decimos nosotros, es la que entonces cuando está el pensamiento ocupado y que le das tranquilidad, el jugador 2 dice, ah, ya me toca a mí, entonces yo me voy a encargar de resolver el partido. El jugador uno no, porque el jugador uno es el que se presiona. Pero el jugador uno tiene que entender que esa presión depende de qué tipo de pensamiento va a elegir. No sé si se han dado cuenta cuando hay en estos videos donde están enfocando a deportistas de élite y se hablan a ellos mismos, ¿no? Esto me va a salir bien, esto es concentrado, confía en ti, tú puedes, etcétera. Es un tipo de conciencia focalizada combinada con respiraciones e inhalaciones para que cuando tú logras eso, el jugador 2 va a decir, qué padre que me está abriendo la puerta el jugador 1 para que yo salga a escena y que resuelva cada vez mejor. Por ahí va, conciencia focal es jugador 1, conciencia subsidiaria es el jugador 2 que verdaderamente aprende y resuelve. Oye, me imagino que de todos estos conceptos y de muchos más, hablas en tu libro, ¿sí? A ver, cuéntame, digo, porque la verdad es que es muy interesante, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Cómo está diseñado en capítulos, en deportes, en estados de ánimo? Claro. Sí, porque yo no se me olvida un día que este, un niño le responde a su papá, porque le dice el papá, mi hijo, tírale acá, hazle para allá, juega por acá. Y el niño agarra y se para y lo voltea a la tribuna, papá, aquí está la raqueta, ¿por qué no te vienes a jugar? El pobre señor, que por ahí anda, no supo ni dónde meterse. A ver, cuéntanos un poquito del libro. Sí. En primer lugar, ¿dónde se puede conseguir? Segundo lugar, de qué habla. Tercer lugar, dirigido a quién está, etcétera. Claro, Jorge, gracias por la invitación nuevamente. Miren, el libro, como yo soy un autor independiente, por ahora, yo me hice cargo de imprimir mis libros. Yo cuento con libros por ahora, pero si ya no los consigues conmigo, no sé cuándo escuches esta entrevista, probablemente cuando me busques, búscame por favor, entrenamiento en todas las redes sociales. Yo voy a tener libros, si no en Amazon, en versión digital como física. ¿Qué es lo que procura este libro? Lo que te dice el libro es cómo, primero que tú entiendas quién y cómo es que es un entrenador. O sea, ¿qué hace un entrenador ser entrenador? Yo propongo que todos, por querer entregar información, en algún momento del día estamos siendo entrenadores. Que eso es justamente el acompañar a alguien a que mejore de una cierta manera. Y entonces hay una gráfica en la página 247 que te vas a encontrar, donde hablo de que el entrenamiento desde el paradigma estándar tiene que ver con la cultura de la enseñanza, que viene la información desde afuera y hacia adentro o conocimiento transferible. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser un buen entrenador nos regimos por el eslogan olímpico de Altius Sitius Fortius Communiter, que significa más alto, más rápido, más fuerte juntos. Y yo digo, ese eslogan olímpico está incompleto. Lo que le falta es más consciente. Y de eso trata este libro. ¿Cómo podemos incluirle a ese eslogan olímpico de 4 palabras latinas la quinta palabra? Pues porque son 5 aros olímpicos, falta una, falta conciencia. Lo que yo digo es que cuando consideramos los aspectos del bien ejecutar, del bien encauzar, del bien estimar, del bien enmendar, que son los aspectos didácticos, psicológicos, fisiológicos y restaurativos que un buen entrenador los debe conocer, hay que agregarle desde el interior el concepto conciencia, del aspecto del bien pensar, de los procesos praxeológicos. ¿Qué es esto? La ciencia de la acción con propósito,
para que podamos hacer surgir ese ingenio o ese jugador 2, haciendo la pregunta de ¿para qué haces lo que haces? En el aspecto del entrenamiento tenemos preguntas de cómo se hace, por qué se hace, cuánto se hace o dónde duele. El entrenamiento viene a complementar a todo entrenamiento para que el atleta mejore de adentro y hacia afuera, acompañado por el paradigma inverso desde la cultura de la introspección, no transfiriendo información, sino ayudando a que esa información surja desde adentro del jugador. Entonces es un viaje, es una invitación a un viaje desde un paradigma del entrenamiento a tener una inmersión profunda, yo mostrarte cómo funcionas como ser humano antes de ser deportista y cómo es que tú tienes esta gran facultad de aprender por ti mismo, pero mientras más caso le hagas tú a ese genio interior, ¿no? Que es justamente lo que se pretende. En la contraportada vas a encontrar que el libro dice, ¿a quién está dirigido? Si tú eres entrenador, coach, psicólogo, profesor, padre o consultor o algún tipo de asesor y buscas realzar la esencia humana, más que un libro interesante, esta es una propuesta electrizante. Propone Jaime rediseñar el eslogan olímpico Sitius Altius Fortius Comuniter al agregarle el elemento inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entendemos nosotros, Jorge, que la verdadera y única motivación es intrínseca, y cuando sabemos cuál es la fórmula para potenciar la motivación intrínseca, los resultados van a empezar a llegar de manera más fluida, más eficaz y más fácil, ¿no? Sí, porque mucha gente dirá, ¿y esa palabrota qué significa? No, está muy simple, es intrínseca, es de adentro hacia afuera. Exacto. Nada más, ¿sí? O sea, lo que yo siento, hacia afuera. Lo que yo veo, pienso, No, opino, no que me lo guardo, o sea, híjole, porque es que esa pelota, ¿por qué no la jugué así? No es porque no la jugaste, simple y sencillamente, juégala. O sea, no, o sea, tú tienes que estar, exactamente, si te llega aquí, tú juegas así. No, es que si me llega acá, ¿qué juego? Si le tiro esto, le tiro, no. O sea, ese es una de las factores muy importantes que tú jamás vas a ver un atleta, un tenista de elite, ¿sí? Que se recrimine algo que hizo mal. O puede durar unos segundos. Se recrimina 2, 3, 5 segundos y ya está listo para lo siguiente. Y ahora nos están dando 25, tenemos tiempo. Pero a su forma. Claro, esa es la estrategia personal. Claro. Es donde yo les digo, ¿sabes qué? Si tú empiezas a gritar, ¡ay, otra vez la derecha! ¿Sabes qué? Ahí te van 50. Porque si me estás diciendo que con la derecha no la metes, ahí te van 50. ¿Sí? Jaime, muy interesante todo lo que tú me dices. Yo creo que me gustaría, te voy a invitar a que a ver si puedes venir toda la semana, va a haber torneos acá. Y después de que tú veas tenistas que van a ser próximos top, ya sea junior o top profesional, ¿sí? Aquí vino Félix Auger Aliassime, aquí estuvo, han estado jugadores muy importantes, ¿sí? Y que ahora están, ¿sí? Tiene un brasileño que juega un espectáculo, pero hay muchas veces que hay que aprenderles de ellos, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, yo creo que esta entrevista la vamos a hacer otra vez y una vez más, ¿sí? Pero, muy interesante tu libro, habrá que, ahora que pase esta entrevista, como le dijiste a la gente, lo quiere, está muy fácil conseguirlo. Sí. Y sobre todo, en el caso de tenistas, en el caso del tenis, ¿cuál sería la propuesta principal? ¿Hacia quién está dirigida la propuesta principal? ¿A todos? ¿A los entrenadores? ¿A los jugadores? Sí. En específico, porque me imagino que así como en la plática te aventaste 2 o 3 palabras que tuve que apelar a mis clases de literatura y de lingüística y de todo eso desde la prepa hasta que estuve en la universidad. ¿Hacia quién va dirigido? Va dirigido a gente inteligente, o sea, todos somos gente inteligente. A entrenadores, básicamente entrenadores. O sea, tenemos que entender algo, Jorge. Tú eres buen entrenador
tú que me estás escuchando eres buen entrenador porque los resultados que estás dando son suficientemente buenos, pero entiende que en la gestión de personas hay un límite. El límite de tu libertad concluye o la frontera está donde empieza la libertad del otro. Tú, aunque seas el mejor entrenador del mundo, aunque venga Pete Sampras, aunque venga el que tú quieras y quiera enseñarte, él no puede transferirte su información, y eso puede frustrarte como entrenador y digas, es que ¿cómo le hago para sacar su mayor potencial? Tienes que cambiar la estrategia. No puedes todo el tiempo estar entregándole información. El libro lo que propone es, tú como entrenador incorpora o incluye esta nueva, diferente metodología para que no le estés transfiriendo, no le pretendas transferir, sino que le ayudes a que brote de él mismo las ideas que le van a hacer jugar mejor. Suena raro y suena inusual, pero es posible. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Sí, porque yo te puedo traer toda la filosofía, te puedo decir cómo jugar con la derecha, te puedo decir cómo jugar con el revés, pero si llega el momento de la realidad y no fluye, como dices tú, de adentro hacia afuera, ¿sí? Si tiene que venir alguien que me diga, oye, hazle así. Todo el tiempo. Todo el tiempo, no. Es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Jaime, te agradezco mucho todos estos conceptos. Creo que por ahí voy a platicar con gente a ver si logramos que des una conferencia para la gente del tenis. Claro, sí, claro. Y sería muy interesante, sobre todo en un evento importante como este o alguno de los que viene. Voy a platicar con el presidente de la Asociación de Tenis de Jalisco, voy a platicar con la gente del club, porque yo creo que muchas de las cosas que nos faltan, y me incluyo, a los entrenadores de tenis, es información. Pero sobre todo, la información que más nos falta es la intelectual. Por eso estoy completamente de acuerdo contigo que está dirigido a gente pensante, a gente inteligente, claro. ¿sí? Porque quien te enseña a cómo pegarle a la derecha, que te enseñe cómo pegarle, o sea, existen mil, quien te enseñe cómo correr, existen mil, pero quien te enseñe cómo pensar o cómo ayudarles a pensar a tus alumnos, a tus jugadores, de adentro hacia afuera, porque estoy de acuerdo con tu concepto, sí, porque yo puedo decir, es que mi hijo esto y esto y esto, pero si empiezo a ver que de esos conceptos empiezan a salir de adentro hacia afuera, claro. Qué interesante, ¿no? Exactamente. Entonces ese es el punto justo, que cuando nosotros entendemos que cuando enseñamos, el que verdaderamente aprende es quien enseña, entonces tenemos que ayudar a que el atleta se enseñe a él mismo para que aprenda más y mejor de adentro y hacia afuera, de él para él mismo. Pues muchas gracias, Jaime. Teníamos un buen rato que no teníamos comunicación, pero estoy muy sorprendido de cómo de aquellas primeras pláticas a estas, pues cada día le sumas más. Estoy aprendiendo cada vez más de mí mismo, ¿ves? Muchas gracias, Jaime. Aquí vamos a andar. Te voy a buscar. Y amigos, recuerden, estuvimos en una entrevista con Jaime Molins, que nos está presentando, o ya tiene un rato con su libro que se llama Entrenamiento. Habrá que buscarlo con él, como les digo, en redes sociales, Amazon, o a mí me pueden preguntar en redes sociales y yo les doy la información, porque creo que está muy ad hoc para el tenis. No sé qué tanto hay adentro, tendré que escudriñarlo algún día de estos, pero me imagino que me voy a volver loco, más loco de lo que estoy, pero creo que me va a ayudar muchísimo más. Jaime. Gracias a ti por la invitación, y de hecho en la página 20, el primer tema de Insólito, hablamos de justamente el partido del siglo de, ¿quién creen? Justamente la divina Suzanne, a ver si alguno de ustedes... Suzanne Lenglen, justamente hablamos de ella. Qué bueno. Entonces, amigos, las escuchas, como siempre aquí, con esta seguida de entrevistas en los torneos internacionales que están jugando aquí en Guadalajara.